Me voy por acá, síganme por favor, voy a pasar por acá atrás para no taparlo, al diputado Rodolfo Tailade que está con nosotros para hablar de un verdadero escándalo, un escándalo que no empezó ayer, que viene de hace mucho tiempo, pero que se agravó seriamente desde que Macri llegó al gobierno de la nación. Rodolfo, bienvenido. Hola. Vamos a hablar del correo. ¿Cómo empieza? Porque hay mucha gente que dice, sí, lo del correo es una locura, pero no tienen claro cómo empieza. Esto empieza cuando el grupo Macri consigue la concesión del correo argentino, ¿no? ¿Qué pasa ahí? Consigue la concesión del correo argentino a través de una licitación que también estuvo muy cuestionada. ¿Año? 97. Se discutió, se peleaban con Chabram a ver quién se quedaba con el correo. Finalmente, a partir de algunos acuerdos por afuera de la licitación, se queda con el correo. Básicamente lo único que tenía que hacer era pagar, más o menos a plata de hoy, 500.000, en ese momento dólares pesos, convertibilidad, 500.000 dólares cada 6 meses. Nunca pagó nada. O sea, desde el 97 hasta hoy, nunca pagó una sola vez, ¿no es cierto? El primer semestre. El primer semestre ya, paga. Y ya el primer semestre y ya con quejas de que, bueno... y después nunca más pagó. No paga más el canon. Jamás hasta que en el 2005 Néstor Kirchner le saca la concesión, le retira la concesión después de haber intentado que que actualice sus pagos. Finalmente le retiran la concesión. Por falta de pago. Por falta de pago, básicamente un factor que estaba contemplado en la concesión. Ya el Correo Argentino Sociedad Anónima es una empresa residual del grupo Macri. Deja de tener sentido, exactamente. No sé por qué se siguió llamando Correo, porque no tenía correo. El correo empieza a ser estatal de vuelta. Hoy, varios años después, entendemos que tenía sentido porque siguió vaciando a la empresa. Claro, porque era una empresa que básicamente lo único que tenía era deudas. Sí, tenía deudas, bastantes. Entre otras deudas, sacó casi 400 millones de dólares en créditos al BID y al Banco Santander para echar gente. Durante la época en la que tuve la concesión. Y esos 400 millones, otra de las razones por las cuales se discutió con el Estado, lo sacó, es que quería hacer pasar eso como una inversión, digamos. O sea, no, yo invertí 400 millones de dólares, en realidad pidió plata prestada para echar gente y racionalizar según ellos. Pero esas fueron las deudas más grandes que tomó, que tuvo el correo. Salvo el Estado, ¿no? Fueron los tres grandes montos adeudados. Okay. Ahí con las tres pasó, el del Código Penal, digamos, por los tres créditos. Porque el BID y el Banco Santander, que le habían prestado 400 millones de dólares entre los dos, un día dejan de ser acreedores del correo, en la quiebra, digamos, en el concurso, en este expediente comercial. Primero empieza un concurso. Claro, cuando le quitan la concesión empieza el concurso. Se concursa la empresa. Se concursa la empresa y al poco tiempo un juez, Eduardo Fabián Dúa, declara la quiebra. Declara la quiebra, que es revocada por la Cámara. La misma Cámara o la misma sala, Cámara Comercial, la misma sala que es la responsable, de alguna manera, o la corresponsable de lo que pasó ya en el gobierno de Macri. Bueno, pero ahí pasan un montón de años donde paga algo. No paga nada, absolutamente nada. No paga nada el grupo Macri. Se dedica a seguir vaciando, por ejemplo. La va vaciando con varias maniobras. Por ejemplo, una es los contratos con los abogados, ¿no es cierto? Sí, creo que tenemos una plaquita con sobre los eso. Abogados. Porque hay un abogado conocido que es Pablo Tonelli, actualmente funcionario de Cambiemos, que factura una cantidad de plata impresionante, 4.437.984 millones, un estudio de abogados integrado por Tonelli y su hermano, ¿no es cierto? Sí. Esto, lo que vos sostenés, es que era una forma de ir sacándole la plata a la empresa. Este era un mecanismo, exactamente, un mecanismo para digamos, sacar lo último que le quedaba al correo, cosa de que nadie cobrara nada. Pero fundamentalmente el Estado. Pablo Tonelli fue abogado, primero fue apoderado, en la época de la concesión fue apoderado, luego fue abogado de correo, pero lo más grave de Tonelli es que, de alguna manera, a partir de las maniobras que luego se verificaron, maniobras delictivas, según el fiscal Sony, que se verificaron en el concurso,
formó parte de un grupo de abogados que están imputados, digamos, ¿no? Algunos con un poquito más de compromiso que fueron indagados y otros que todavía no han sido indagados. Pero él no Pablo intervino Tonelli, en cuestiones relacionadas con la... Bueno, acá hay otros... Sí, pero lo de Tonelli, Pablo, es importante. Intervino Al el mismo Consejo tiempo que Ariel dijo que es el que investiga la causa penal del Correo, está investigándolo a Tonelli. Tonelli llevaba adelante en el Consejo de la Magistratura como consejero un expediente contra Ariel Dijo con la finalidad de destituirlo. No se excusó. No se excusó, exactamente. Y al contrario, lo impulsó él al expediente. Otro estudio, Kleidermacher, que recibió 9, casi 10 millones de pesos. Sí. Jaime Kleidermacher, el titular del estudio, sí fue indagado por Lijo recientemente como responsable o cómplice del fraude al Estado que se quiso pergeñar, ¿no? ¿Cómo fue ese fraude? Porque finalmente llega Macri al gobierno y da instrucciones para solucionar este problema, ¿no? ¿Cómo fue el hecho por el cual hoy está investigado el presidente de la Nación? Cuando esto ni bien asume Macri, al minuto cero empezó a dar instrucciones para resolver todos los problemas que tenía la familia Macri con el Estado en distintos expedientes. No es solo Correo. El Correo es el más importante, probablemente. O sea, él estaba de los dos lados. Exactamente. Y tengo después para mostrar. Lo que pasa es que son cosas por ahí, son menores, 500.000 pesos, sentencias judiciales firmes que el Estado contra los Macri, que el Estado se presentaba a desistirlas, por ejemplo. Lo que pasa es que son muy menores. Pero el caso del Correo, ¿qué pasó? El Correo argentino presenta una propuesta de pago en el marco de una audiencia que convoca a la Cámara Comercial, presenta una oferta de pago que significaba básicamente pagar el 1% de lo que debía. Cuando se habla de los 70.000 millones de pesos que Macri le quiere robar al Estado, en realidad esa cuenta surge de los aproximadamente entre 5 y 6.000 millones de pesos que hoy es la deuda consolidada o concreta, pero como lo querían pagar a 17 años, querían terminar de pagar esa deuda en el 2033, la Procuración, a instancias de la fiscal Boquín, que es la que descubre de alguna manera esto, hace un cálculo y dice, mira, de acá a 17 años esa deuda se va a transformar en una deuda de 71.000 millones de pesos. Y Macri lo que está ofreciendo es pagar 1.000 millones de pesos. O sea, 70.000 millones de perjuicio para el Estado. Ese acuerdo o esa propuesta es aceptada en la misma reunión en donde se lo propone por el abogado que había enviado Oscar Aguad a la audiencia. Oscar Aguad era el ministro de Comunicaciones. Sí, tenía bajo su órbita exactamente, estaba a cargo de este tema. Resulta que en ese momento se aprueba la propuesta. Hay una mise en scène que arman. El abogado del Correo le dice a los jueces, discúlpeme, voy a llamar por teléfono a mi jefe para ver qué me dice de esta nueva propuesta. Sale y en 2 minutos vuelve y dice, sí, la aceptamos. El problema es que después el fiscal Sony, cuando nosotros hicimos la denuncia, el bloque de diputados en ese momento hace la denuncia penal por esto, el fiscal Sony luego determina que había habido 25 reuniones entre los abogados del Correo, Aguad, el propio presidente, en algunos casos intervino el propio presidente. Con una impunidad total. 6 meses, digamos, los 6 meses de 2016 antes de la audiencia había habido múltiples reuniones en donde se discutió eso. Y no solamente eso, sino que también se descubrió una nota firmada por el abogado que fue a la audiencia 2 meses antes de que se conociera la propuesta, diciéndole a Aguad, esto nos van a proponer. Una cortita, el Procurador General del Tesoro, el jefe de los abogados, era Balbín, ¿no? El doctor Balbín. También desplazado. ¿Qué pasó con él? Bueno, Balbín... ¿No estuvo de acuerdo con esto? Claro, Balbín, cuando la famosa conferencia de prensa de Macri que dice instruí para para que se vuelva a foja cero. Digamos, está bien, no es abogado, pero ahí está reconociendo que había una macana atrás de eso. Sí. Pero cuando pone en marcha el operativo Foja Cero, empieza a preguntar y a pedir dictámenes a la administración pública, el procurador en ese momento, Balbín, dice que era absolutamente perjudicial ese acuerdo para el Estado. Claro. Entonces lo desplazan. Lo echan. Y ponen en lugar de él a Bernardo, el actual procurador del Tesoro, Bernardo Sarabia, que había sido abogado de los Macri, abogado de SOCMA. También desplazaron, y en este caso no fue Macri, pero bueno, fue un soldado de Macri, que es
el procurador, el que reemplazó a Gil Carbó, Eduardo Casal, desplazó a Juan Pedro Sonic, fiscal de la causa. Fiscal de la causa, lo desplazó para poner a Polichita. Digamos, resulta que el escándalo era tan grande que Polichita no tuvo otro remedio que pedir las indagatorias de Aguad, de los abogados del Correo. Cuando pidió las indagatorias también lo desplazó. Hoy el fiscal es Eduardo Tayano. Es decir, hay no solamente que hay una vocación predatoria de parte de los Macri en este aspecto, de defraudar permanentemente al Estado, porque acá tenés la película de la sociedad, digamos, del drama argentino, es decir, tenés desde el 97, cuando se quedan con una concesión que era un patrimonio público y no le dan un peso al Estado, pasando por todas las tramoyas. Y después termina la tramoya y buscan la impunidad a través de los desplazamientos estos. Rodolfo, una sola pregunta sobre otro tema, el tema del apagón. No tenemos que olvidarnos que el país entero se quedó sin luz. El miércoles tiene que ir a dar explicaciones el ministro de Energía. Sí, en principio vamos a ver si va a ir. El secretario de Energía Lopetegui... sí, degradado secretario. Sí, secretario de Gobierno de Energía. Vamos a ver. Yo no creo que vaya. Por lo pronto, la conferencia de prensa que dio el día del apagón fue patética, lamentable. Es decir, no sabía dónde estaba parado, no sabía qué había pasado, pero sin embargo decía que no se iba a volver a repetir. Yo creo que, me parece que lo que tienen que saber es qué pasó. Y de paso te digo, Yacilec, que es una empresa de transporte de energía en donde aparentemente se focaliza el problema, Yacilec es una empresa de los Macri. Y vos sabés que Yacilec, te traje en la misma época del Correo Argentino, fugó plata por $10 millones en el 2001. Digamos, toda la secuencia es trágica. Otra vez. Veremos Rodolfo, qué pasa. Otro día la seguimos. Dale, Pablo, muchas gracias. Gracias por estar con nosotros. Por favor. Muy amable. El diputado Rodolfo Tailade. Señor